como un día más. Hoy es un día más en el cual hay que luchar, hay que sobrevivir, hay que estar sin ninguna expectativa nueva, sin nada que poder realizar, hacer. Y a veces son cosas que suceden, pasan, que nos dejan perplejos, que no hayamos qué hacer, qué poder realizar. Y nos llevamos de esa forma. Hace muchos años atrás, en una localidad muy perdida y desconocida a lo mejor para muchos de nosotros, se dio un hecho, un acontecimiento que marcó la historia de un hombre, marcó su antes y su después, marcó lo que cambió el destino de su vida. ¿Y por qué le doy énfasis a esto? Porque cuando nosotros tomamos atención a la palabra del Señor, nuestra vida puede cambiar. Nuestra vida se hace diferente. Nuestra vida ya no es la misma que era hace mucho tiempo atrás. Y quiero compartir con ustedes, quiero que abran sus Biblias. Le voy a pedir a Giovanni que baje inmediatamente, sí. No sé qué le pasó a esto. Ven a ayudarme. Cuando Sebastián decía, yo no dije, no, tengo todo aquí apuntado, así que. Pero cuando no hay nada, mientras tanto busque el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8 al 10. Y si no lo podemos abrir, vamos a tener que echar mano a la oración. Hechos de los Apóstoles, gracias, hijito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 8 y 10, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Tome asiento. Por eso le decía, este hombre en la mañana a lo mejor se levantó en ese tiempo, hace muchos años atrás, después de que Pablo salió de Antioquía, donde lo persiguieron, donde estaba ahí, le dijeron que mejor se fuera. Él llega, va a Iconio, y en Iconio no nos olvidemos lo que sucede. Él tiene que salir escapando porque lo iban a apedrear. Pero a pesar de eso, dice la Escritura, versículos anteriores, que él, a pesar de lo que sucedió, él seguía predicando el Evangelio en Listra y en Derbe. Y un día X, un día en que nadie se lo esperaba, un día de que este hombre que había nacido en su condición nunca esperó algo, pero escuchó el mensaje y el mensaje cambió su vida. Lo que a nosotros nos cambia la vida no son los milagros que Dios puede hacer por nosotros, las cosas que Dios puede darnos o las añadiduras que pudiéramos tener, eso no cambia realmente nuestro corazón. Nos ayudan a lo mejor a estar más tranquilos, a poder tener una mejor disposición o un mejor pasar. Pero lo que realmente cambia el corazón del ser humano, de cada uno de nosotros, es la palabra del Señor. Una vez que salieron de la ciudad de Iconio, en la que donde el griego era el idioma oficial, y era hablado por muchas personas, llegaron a Listra y Derbe, que eran dos ciudades de Licaonia, pertenecientes políticamente a la provincia romana de Galicia. Estaban al sudeste de Iconio, aproximadamente unos 40 kilómetros de Iconio estaba Listra, y 50 kilómetros más estaba Derbe.
Listra fue la ciudad natal de Timoteo, a quien Pablo conoció durante su primera visita. ¿Qué es esta? En esta visita, él conoció a Timoteo. Es posible que el hogar de Timoteo y de su madre Eunice, que era una mujer judía, y de Loida, que era su abuela, haya hospedado a los apóstoles cuando estuvieron en Listra, a Pablo y Bernabé. Listra y Derbe eran ciudades muy paganas y supersticiosas. Los siervos del Señor se iban a enfrentar a gentes con diversas creencias y costumbres. El culto a Zeus era prominente y el ambiente era predominantemente pagano, era idolátrico. Servían a otros dioses. Tomaban tiempo para las deidades que ellos reconocían y creían o ellos tenían en su ADN, podríamos decir, ellos idolatraban y seguían. Que cuando alguien les decía otra cosa, ellos como que no les costaba mucho poder creer en otro Dios. Vamos a ver más adelante cómo Pablo y Bernabé fueron confundidos por la multitud como dioses. Aunque predicaban sanamente el evangelio de salvación y realizando los hechos poderosos que el Espíritu Santo realizó en aquella ciudad de Listra, se dieron cuenta de la mentalidad que ellos tenían a pesar de todo lo que pasó. Todo lo relacionado con los astros y doctrinas supersticiosas que abundaban en aquellas ciudades, con gran esfuerzo impartían a estos idólatras el conocimiento de la verdad de Dios y de Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad. Esto era lo que ellos predicaban. Tuvieron que valerse de todas las maravillas o las maravillosas obras creadas por Dios. Todo lo que Dios realizó a hacer, la majestuosidad del sol, la luna sobre las estrellas, la naturaleza y todo lo que existía por medio de estas obras del Todopoderoso, iban explicando a aquellas personas la existencia del gran Dios que gobierna todo el universo. A medida que ellos adoraban, le tributaban honra a aquellas cosas, Pablo tuvo que utilizar aquella astucia, llamémosle de esa forma, para poder enseñarles del Dios que había creado todas esas cosas, del que era el dueño del universo. O sea, el sol es tu dueño, es tu amo, es tu rey, es tu Dios. Pero sobre ese tu Dios hay uno que es más poderoso, hay uno que es más grande. De esa forma fue Pablo presentando aquellas verdades concerniente al Creador. Les hablaba del plan divino de salvación, cómo el Señor Jesús vino a este mundo para rescatarlos del pecado y darnos la vida eterna. Su ministerio y el rechazo de aquellos a quienes Él había venido a buscar o a salvar. Les hablaba del juicio y la crucifixión que tuvo, de su resurrección y de su ascensión al cielo. De esta manera Pablo y Bernabé presentaban este evangelio, pero a pesar de eso no pudieron evitar ser objeto de esta confusión. Ante esto debemos tomar atención a lo que ocurrió ahí, porque ellos, a pesar de que les tributaron una deidad, les tributaron un honor, les dijeron que eran como dioses o que los dioses habían descendido, y no cualquier Dios, sino que el Dios más importante que aquella ciudad adoraba. Ellos no quisieron esa popularidad y absolutamente lo único que ellos decían, servir al Dios del cielo. Amén. ¿Qué es lo que usted y yo siempre debemos hacer? Nosotros no debemos adorar a los hombres o seguir a los hombres. Nosotros siempre debemos seguir, estar ligados, estar unidos, es a Cristo. Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Aún en esta sociedad que muchas veces los hombres buscan para ellos gloria, nosotros siempre debemos darle toda la honra, toda la gloria. No es el pastor, no es el hermano, no es la hermana, no es la pastora. Es Dios obrando a través de cada uno de nosotros cuando tenemos un corazón sincero y humilde. Y toda la gloria, toda la alabanza siempre va a ser del Señor, no nuestra. Él se merece toda la honra y toda la gloria. Es el Señor y Salvador del mundo. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a un entendimiento correcto y sano de quiénes somos y de quién es el Señor Jesús, que es nuestro dueño, maestro, Señor y amo. Él se merece. Él es el Señor. Nosotros solamente sus humildes servidores. Amén.
Verso 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Lucas expresa de una manera particular y dice ya, ¿desde cuándo era cojo? Desde que nació y jamás había andado. Y esto es importante por lo que hace Pablo después. Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas, una de las cuales es la que registrada en estos pasajes. Sin embargo, ellos no trabajaban como hacedores de milagros. La iglesia no está para hacer milagros. No estamos como hacedores de milagros, sino que la meta principal de la iglesia es predicar el evangelio. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. La meta principal, el objetivo principal por la cual nosotros existimos, estamos, Dios nos llamó, es para predicar el evangelio. Las otras cosas que hagamos son buenas y está bien, como ayudar, como dar, como poder preocuparse del prójimo, eso está bien, pero no es como la meta principal de lo que fuimos llamados. Lo principal que fuimos llamados es para predicar el evangelio. Lo otro es ¿cómo me decía el otro día? Un medio. Es un medio. Si nosotros damos, somos generosos, ayudamos a alguien, solamente lo utilicemos como un medio para predicar el evangelio. Amén. Hay otras instituciones que hacen beneficencia, que hacen esto, otro. Está bien. Pero la iglesia, la de Cristo, está para predicar el evangelio. Amén. Y esto quiero dejarlo claro porque a veces confundimos. A veces nos confundimos, a veces decimos, oh, la iglesia no ayuda a nadie, no, la iglesia no hace esto otro, como lo hacen los de ahí. No, la iglesia no está para eso. La iglesia está para llevar el mensaje del Señor. Eso sí lo puede hacer la iglesia, pero como un medio para traerlos a Cristo. Amén. ¿Se entiende? En Listra vivía un hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Este hombre había vivido toda su vida con esa discapacidad y nunca antes había tenido la oportunidad de caminar. Sin embargo, su vida cambiaría para siempre cuando se encontró con Pablo y Bernabé, quienes estaban en una misión de predicar el evangelio de Jesucristo en esa región. Y esto es maravilloso porque Pablo y Bernabé no llegaron haciendo milagros. Eso ocurrió después. Ellos predicaron, ellos exhortaron, ellos hablaron de este Dios maravilloso que usted y yo cantábamos anteriormente, cuando decíamos que era poderoso, que no hay nadie como Él. El alto y sublime, cuando adorábamos al Señor, cuando le decíamos todo lo maravilloso que es el Dios que hace lo que va a ocurrir a continuación. Verso 9 dice, este hombre escuchaba a Pablo, quien fijándose en él y viendo que tenía fe para ser curado. Este pasaje es especialmente interesante porque nos presenta la manera de hablar de Pablo a los que eran completamente paganos, idólatras, que no tenían conocimiento de Dios, sin el menor conocimiento del Dios de Israel al que pudiera referirse. Con personas así empezaba por la naturaleza para llegar al Dios que estaba detrás de todas aquellas cosas. Siempre usted y yo podemos, cuando hablemos de Cristo, podemos hablar de esa misma forma. Cuando hay personas que adoran, que dicen, no, el sol o la Pachamama o la tierra o son más importantes, nosotros podemos ir, está bien, esos son importantes para ti, pero quien creó aquellas cosas son más importantes. Cuenta la historia que Napoleón, al estar navegando en una oportunidad con su los marineros empezaron a hablar que Dios no existía, que estaban todas aquellas cosas, ellos miraban las estrellas, miraban el sol, la luna y le estaban dando todos esos marineros la importancia. Entonces llega Napoleón y les dice, ya, yo lo he escuchado sin opinar nada, pero ahora les voy a preguntar. Todas las cosas que ustedes dicen que son grandes, son poderosas, que tienen poder, ¿quién las creó? Dice la historia de que estos hombres se quedaron callados y Napoleón pudo decir que hay uno solo, que es el creador. Aunque la gente pueda adorar muchas cosas, el único creador de todas aquellas cosas es Dios.
Y de eso usted puede estar tranquilo. El libro de los Hechos no relata de estos en este pasaje, pero los escritos posteriores del mismo apóstol Pablo relatan cómo él había hecho para enseñar de Cristo a los que no conocían a él. Y este verso número 9 nos enseña 3 actitudes muy importantes que tiene este hombre y que debiéramos tener cada uno de nosotros cuando se nos expone el mensaje de Cristo. La primera actitud que tuvo este hombre, nos dice el verso, oyó o escuchó hablar a Pablo. El hombre lisiado escuchó a Pablo predicar sobre Jesús. La expresión da a entender que prestaba atención a lo que estaba escuchando. Algo en su actitud al estar escuchando llamó el interés del apóstol Pablo, que hizo que se acercara donde él estaba en su lecho. Si hay algo que usted y yo debiéramos rescatar siempre, es la actitud que tenemos de escuchar la palabra. Si realmente estamos tomando atención, muchos de nosotros a veces luchamos con el sueño, luchamos con el cansancio, luchamos con muchos pensamientos a veces, incluso que nos sacan de la iglesia. Pero es ahí donde usted y yo debiéramos estar atentos al mensaje. ¿Qué Dios nos va a hablar? ¿Qué, como está haciendo la Yanina ahí, abrir los ojos así, ponerse palitos como salen en unos cómics a veces en los ojos para poder estar despierto escuchando la palabra del Señor, poner atención? Hay otras cosas que son importantes, sí, pero dejémoslas de lado. Dejémoslas de lado. Imagínense este hombre, cojo, de nacimiento, nunca había caminado y está en ese lugar y se le ponen a hablar, a predicar de Cristo. Imagínenselo. Y él dice la Escritura, oyó, puso atención. A ver, ¿qué me van a decir hoy? Si quiere darlo con esa misma expresión, puede hacerlo. Y a lo mejor uno a veces se cruza de brazos y ya, a ver, ¿con qué me vienen hoy día? ¿Con qué me va a enseñar el pastor? Pero si pone atención, Dios nos habla. Amén. Cuando él escuchó acerca de Jesús, su rostro y actitud mostraron que él creía que Jesús podía tocar su vida. Y esto es maravilloso porque cuando usted y yo ponemos atención, podemos en nuestro rostro, en nuestra cara, a lo mejor no lo gritamos a viva voz, porque aquí no hay nada que el cojo haya dicho o que este hombre haya manifestado en forma verbal. Todo escuchando, todo poniendo atención, todo a lo mejor con cara de admiración. ¡Wow! Lo que me está diciendo. Todo lo expresó a través de su rostro. Y esto hizo que la palabra de Dios actuara en él. Él creía que Jesús podía tocar su vida, él tuvo fe para ser sanado, dice este verso. No olvidemos que este hombre era imposibilitado de los pies, nunca olvidemos esto. Desde nacimiento, no que caminó un tiempo y después por alguna enfermedad o porque lo atropellaron o porque le cortaron, no, nada. Desde nacimiento hizo la importante transición de pasar de escuchar acerca de la obra de Jesús a creer que Jesús lo hizo por él. Y esto es maravilloso, cuando usted y yo tenemos la concepción clara de que todo lo que hizo Cristo en el madero de la cruz, lo hizo por mí, lo hizo por usted. Y era lo que este hombre estaba escuchando, hablar de este Cristo que era el creador de todas las cosas. Se había humanizado por amor a Él. Cuando Lucas nos habla de que Él era cojo de nacimiento, era un hombre que no tenía valor. Era un estorbo, si lo dijéramos así en este tiempo, hacia la sociedad. A nadie le importaba, no tenía, si querían le daban una limosna y si no, no. No tenía valor en sí mismo. No tenía hogar, no tenía familia, no tenía hijos, no tenía nada. Pero cuando él escucha hablar de Cristo y le escucha decir que Él vino y murió por él, cambia el switch, cambia.
Porque para los hombres a lo mejor muchos de nosotros no tenemos valor. Para muchas personas aún a lo mejor a veces siendo cristianos somos menospreciados, sin valor, sin nada. Pero para Cristo la cosa cambia. Entonces, mire lo que sucede en este hombre. Por eso Lucas resalta cuál era la condición de este hombre, que la primera actitud que tuvo fue escuchar, tomar atención a lo que se me estaba diciendo. Y él tomó atención. Y a pesar que a lo mejor no se podía mover, a lo mejor nunca esperó que lo sanaran. Pero sí, él esperaba lo que Dios iba a hacer por él, que era la vida eterna. La segunda actitud que tuvo, dice la Escritura, dice, y Pablo, fijando en él sus ojos, vemos la segunda actitud de un enfermo que se encuentra en el hecho de resistir con humildad el escrutinio de Pablo. ¿Sabe que esto me maravilló cuando lo estudiaba? Porque normalmente cuando uno mira a una persona, o la mira fijamente, o más aún cuando uno predica, no sé cuántos de ustedes a veces le ha sucedido eso, que mira a una persona, la persona inmediatamente dice, claro, lo está diciendo por mí. Inmediatamente uno se pone como una barrera, claro, ¿y qué le dijo al pastor? O que él me está hablando a mí. Y a veces uno, y mire la intención de Pablo, dice que lo miró fijamente a los ojos. Por eso le digo, la actitud que tiene que haber tenido este hombre de recibir, de escuchar, hizo que Pablo lo mirara. Nosotros normalmente cuando nos miran fijamente, ¿y vamos a veces con la choreza? ¿Y qué me venía a mirar de esa forma? ¿Qué te he hecho? Y a veces actuamos de una forma. Imaginen este hombre, fue al mirarlo fijamente, alguien que no le, muchos de nosotros a veces lo hacemos. Cuando vemos una persona que está toda sucia, que está en una puerta, que no puede caminar, muchos de nosotros a veces cambiamos la mirada. Miramos para otro lado, como que no lo vemos, como que somos indiferentes a aquellas personas. Por eso esto recobra importancia, porque dice que Pablo lo miró fijamente, fijó sus ojos en él. Cualquiera otro hubiese resistido tal actitud o se hubiese intimidado ante la intensa mirada del apóstol. Pero él resiste con humildad y paciencia. Sabe en su interior que lo que ha escuchado es verdad y acepta ser observado interiormente por Pablo, que lo escudriña espiritualmente y sin queja abre su corazón para dejar que Pablo vea hasta el fondo de su alma. Esto es maravilloso lo que hace Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque muchas veces Dios da discernimiento. Uno de los dones que yo digo que Dios sigue dando hoy en día es discernimiento de espíritu. Y muchas veces, a lo mejor muchos de ustedes les ha sucedido cuando han hablado la palabra del Señor, después han mirado a aquella persona y Dios le dice la condición en la cual se encuentra. Eso fue lo que hizo Pablo. Y no hubo nada más que este hombre dejara ver todo lo que había en su corazón. Imagínense una persona desdichada, sin valor. ¿Cuál era su apreciación? Pero que en ese momento había escuchado y tomado atención. Tiene que haber estado ahí, su corazón golpeando, latiendo a mil, como muchos de nosotros cuando nos hablaron la palabra del Señor. La tercera actitud que tiene este hombre, y que a lo mejor ni siquiera él se dio cuenta. Y dice el verso 9, dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. Gracias a la fija observación del apóstol, quien sin duda estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Se repite, y esta palabra de sanado se repite mucho, a la que Jesucristo entregaba y daba cuando le llevaban los enfermos y decía, tu fe te ha salvado. Más que sanado, tu fe te ha salvado.
La curación se otorga a un hombre que tenía fe para ser curado en otras traducciones, más que sanado, curado. En la palabra griega significa curar, que se encierra con intención un doble sentido. La palabra no significa solo salud en sentido corporal, que muchas veces nosotros creemos y normalmente el Nuevo Testamento, los evangelios, cuando iban donde Jesucristo, Jesucristo no muchas veces le decía tu fe te ha sanado. Lo primero que les decía, tu fe te ha salvado. Porque lo más importante para Cristo no es la sanación, es la salvación. Lo más importante que debe ser para nosotros no es que andemos sanando a personas, sino que personas sean salvadas, sean rescatadas. Entonces, la primera, digamos, el primer sentido de esta palabra, de ser curado, es que podía ser salvado. Luego vino la sanación. En ese sentido, preferentemente se usaba esta palabra para salvación en el sentido religioso. La fe del enfermo podía estar encaminada según el contexto primeramente a la curación de su dolencia, pero Pablo le refirió a la salud o salvación en sentido del evangelio. No de que era sano, sino de que era salvo. Pablo vio, Pablo observó de que este hombre podía ser salvado. Mire qué maravilloso. Más que sanado, salvado. No sin razón se resalta que el enfermo escuchaba lo que decía Pablo. Solo cuando el hombre está dispuesto a escuchar lo que llega a sus oídos como mensaje de salvación, se efectúa algo que es más que mero tener por cierto, que es alguna sanación, sino que es mi salvación. Esto es más importante que todas las cosas. Implica una confianza incondicional y da origen a esta actitud que más allá del pensamiento en la miseria corporal está sostenida por la entrega del creyente eficaz por el poder salvador de Dios hacia el ser humano. Verso 10 nos dice, y esto es maravilloso, después de que este hombre lo escuchó, después de que este hombre oyó y tomó atención a toda la predicación que Pablo dio, dice la Escritura que fijó los ojos sobre él, vio que este hombre podía ser curado, sanado, salvado. Dice la Escritura que dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Es interesante destacar que este hombre había estado cojo desde su nacimiento, lo que sugiere que su discapacidad era irreversible en términos humanos. Sin embargo, el poder de Dios es capaz de hacer lo imposible y cambiar situaciones que parecen irremediables. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creemos eso? De que Dios puede hacer algo irremediable, algo que no tiene sentido, algo que ya no hay remedio, ni aún para la ciencia médica. Dios puede cambiar un dictamen en un abrir y cerrar de ojos, en una atención que usted y yo podamos tomar a la palabra del Señor. Esto es maravilloso porque cuando Cristo llega al corazón del ser humano, las cosas cambian. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si vamos por la sanación, sí, a lo mejor queremos que eso ocurra. Pero cuando voy para que el Señor cambie mi corazón, este corazón que muchas veces es perverso, este corazón que muchas veces busca sus propios intereses, Dios obra de maneras extraordinarias, porque solo Él puede poner amor en este corazón que muchas veces tiene egoísmo. Amén. En este caso, la fe del hombre en la palabra que Pablo le predicó y en el poder de Dios lo llevó a pararse y caminar por primera vez en su vida. Esto es maravilloso porque normalmente yo veía a Sarita durante la semana que intentaba dar pasitos y había que moverla y volvía. Prefería caminar de potito ella porque avanzaba más que queriendo caminar. Lo que le sucedió y le sucede a cada uno de nuestros niños que a veces prefieren gatear que caminar, porque les cuesta.
Imagínense un hombre que no dice la edad acá, pero era un hombre, dice la Escritura. Nunca había caminado. No sabía lo que era saltar. No sabía lo que era ponerse de pies o andar en pies. A lo mejor lo sabía porque veía a otros, pero él nunca había tenido esa experiencia de poder caminar. Normalmente cuando uno se encuentra en cama, hospitalizado muchos días en cama, a uno tiene que volverle a ayudar a caminar. Y a veces ayuda con burrito, con bastones, porque ha perdido la movilidad, los huesos ya no están fuertes, firmes. Todas esas cosas suceden. Imagínense un hombre que nunca había caminado, qué fuerza iba a tener en sus tobillos. Pero al oír la voz, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios que le dice, levántate, derecho sobre tus pies. Y dice la Escritura que él saltó, imagínense, y anduvo. Y anduvo. Muchos de nosotros a veces nos cuesta andar, nos cuesta. Y a veces Dios va a tener que hacer en nosotros a fuerte voz. Levántate, 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 levántate. Ya no es tiempo en que estemos nosotros mismos fijándonos o estando preocupados de nuestros problemas o nuestras dificultades. Levántate en tus pies y anda. Y anda. Pablo habló con una voz clara y segura y sus palabras tuvieron un poder innegable en la vida de este hombre. En nuestra propia vida también podemos escuchar la voz de Dios a través de las personas que nos rodean y es importante estar abiertos a recibir su guía y su dirección. Ya no es tiempo de quejarnos, es tiempo de avanzar, de andar. Este pasaje nos enseña sobre la importancia de creer en la palabra de Dios. La fe es la clave que abre las puertas al poder de Dios en nuestras vidas y debemos creer en su palabra para recibir sus bendiciones y añadiduras. Cuando confiamos en Dios, estamos abriendo la puerta para que Él actúe en nuestra vida de manera sobrenatural. Muchas veces usted y yo dudamos de lo que Dios pueda realizar o hacer. Muchas veces cuestionamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces escuchamos, oímos, pero ya, Señor, eso no es para mí, eso es para el otro. No, es para nosotros. Dios quiere que nosotros nos podamos levantar. A lo mejor no estamos cojos en enfermedad como ese hombre. A lo mejor nunca de nacimiento hemos estado en esa condición, pero estamos cojos, ciegos y a veces no queremos servir a este Dios. Nos cuesta sacar las cosas que empañan su gloria, que se derramen en nuestras vidas. Cuestionamientos. Como les decía la semana pasada, cómo crecimos, la condición en la que crecimos. A veces le damos más importancia a eso que poderle decir, Señor, sí, yo quiero caminar. Yo quiero caminar. Como les digo, a veces nos quedamos ahí en la situación que tenemos, los problemas, lo que no puedo lograr, los fracasos que tuve, las cosas que no he podido realizar o hacer. Y nos quedamos cómodos en eso. Como decía nuestro hermano Orlandito en el comienzo, a veces podemos caminar, podemos correr, podemos saltar, podemos tener todos nuestros órganos, estar más jóvenes que a lo mejor estos ancianos, como él decía, y no buscar y no hacer lo que Dios nos manda hacer. A lo mejor no tenemos ninguna discapacidad física, pero estamos como este hombre cojo, sin hacer nada. Por eso es importante que nos podamos levantar. Nos podamos levantar. Nos podamos levantar. Saltar y andar y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Esto muestra que la fe y la obediencia a Dios son esenciales para lograr la sanidad y la restauración en nuestras vidas. Sin obediencia no hay restauración. Sin obediencia podemos adorar, sí, podemos cantar, sí, pero si no somos capaces de obedecer a Dios, tenga por seguro que no hay restauración en nuestras vidas. Nos podemos quemar las pestañas, aún usted en su hogar,
leyendo la palabra, leyendo la Escritura, pero si no la va a obedecer, no va a haber restauración. Para que nuestras vidas, para que nuestras familias, para que mi vida sea restaurada, necesito obediencia. Lo que podemos ver aquí en este hombre, que hubo obediencia. Hubo obediencia. Él era el primero que podría haberle dicho: Pablo, estás loco en lo que me estás pidiendo. Véalo así, estás loco. ¿Cómo me pides que me pare? Si soy cojo de nacimiento, nunca he caminado. ¿Cierto? Véalo usted. ¿Cómo quieres? Podría haberle dicho: Pablo, estás loco, ¿cómo quieres que me pare? Pero él obedeció, dice la Escritura. Levántate, le dijo. Firme, confiado. ¿Se asustó? Porque tiene que haber sido así. Yo quiero que imagínese esa... Está ahí el cojo, no usted. Lo mira fijamente. Vea la acción. Lo mira fijamente. Ve espiritualmente Pablo, porque él estaba en comunión con Dios, como debiéramos estar cada uno de nosotros. Ve que él puede ser sanado y salvado. Y mientras está observando en silencio todo eso, llega y a gran voz le dice: levántate, derecho en tus pies. Y él obedeció y se levantó. Saltó, dice, y anduvo. Necesitamos que nos estremezcan con una palabra así, que nos digan: levántate. Ya no es tiempo de dormir. Es tiempo en que nos levantemos. Ya es tiempo en que no miremos nuestros problemas, nuestras dificultades, lo que vivimos, lo que pasamos, nuestras frustraciones, nuestros errores. Es tiempo que así como estamos escuchando hoy, nos levantemos y miremos a Cristo. Miremos hacia el frente. Lo que pasó, sí, es doloroso, nos puede carcomer aún a lo mejor. Nos recordamos y nos duele, sí. Pero ya pasó, como dice nuestra hermana Luzmira. Ya no podemos hacer nada sobre eso. Lo único que podemos hacer hoy en día es levantarnos y predicar este evangelio. Es levantarnos y mirar hacia el frente. Si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos hecho cosas que hemos dañado, pedir perdón a aquellas personas que hemos dañado. Y avanzar. Y avanzar. Que nuestra corta vida que podamos tener, ya sea el Señor venga mañana por nosotros o venga por la iglesia, seamos personas que podamos decir: hice bien a esta comunidad, hice bien, prediqué su palabra, exhorté su evangelio, llevé a otros a Cristo. Más que me fijé en mí, porque cuando nos miramos a nosotros nunca vamos a poder avanzar. Cuando usted y yo avancemos va a ser siempre en Cristo. Por eso es importante. Hoy a lo mejor no somos cojos físicamente, pero hemos cojeado espiritualmente. Y debemos levantarnos. La curación del cojo fue una prueba del poder y la presencia de Dios en la predicación del Evangelio. De hecho, la sanidad del hombre cojo fue la señal que confirmó la veracidad del mensaje de los apóstoles y permitió la conversión de muchos habitantes en la ciudad de Listra. A pesar de que hubo oposición, a pesar que los adoraron como ídolos, como dioses, hubo conversión porque gente creyó. ¿Sabes que Dios va a hacer obras? ¿Va a haber sanidad? Sí va a haber sanidad. ¿Van a haber milagros? Sí van a haber milagros. Pero cuando tú y yo estemos prestos
para predicar el evangelio del Señor. Vemos que Dios es un Dios de milagros y sanidades y que su poder puede transformar nuestras vidas. Debemos recordar que Dios tiene un propósito en todo lo que hace, en todo lo que ha realizado, en todo lo que ha hecho, en todo lo que hemos pasado, lo que tú has vivido, tiene un propósito. Siempre Dios va a hacer las cosas con un propósito. Él puede utilizar nuestros problemas y nuestras dificultades para llevar a cabo su obra y mostrar su poder. Nunca lo dudes. Aún estando enfermo, aún estando hospitalizado, aún estando tirado en un hospital, tú puedes ser un instrumento para llevar la palabra de Cristo a esos lugares. Aún encerrado en una cárcel, aún con los problemas que puedas tener, tú puedes predicar de este Dios maravilloso. Debemos aprender que la fe y la obediencia son esenciales para experimentar la bendición de Dios. La fe del hombre cojo y la obediencia de Pablo y Bernabé fueron esenciales para lograr aquella sanación. Esta historia del hombre cojo de Listra nos recuerda que nunca es tarde para experimentar un cambio en nuestras vidas. Como le dije en un comienzo, él a lo mejor en ese día, sin esperar nada, sin ninguna expectativa, viendo cómo los otros caminaban, cómo era rechazado, sin importancia, sin valor alguna para las personas. Su vida cambió cuando escuchó el evangelio. Nunca, por los años que podamos tener, Dios puede hacer algo. Dios puede realizar. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos congregamos? Cuando se nos predica la palabra. ¿Escuchamos? ¿Tomamos atención? ¿Dejamos que el Señor examine nuestros corazones? ¿O ponemos una coraza? ¿Qué hacemos después? ¿Obedecemos? ¿O nos quedamos en la misma condición que estamos? Mire este hombre cojo. Sin ninguna expectativa había llegado para ese día. Pero al escuchar, al dejar que examinaran su corazón, su vida, y al recibir la orden de parte de Dios, él obedece, se levanta y su vida cambió. Téngalo por seguro, su vida cambió. Ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo. No lo cambió Zeus, no lo cambió Júpiter, no lo cambiaron aquellas deidades, lo cambió el poder transformador de Cristo. ¿Cómo tiene que haber predicado después ese hombre? Yo me imagino, no sale en la escritura, pero me imagino. A veces podemos sentirnos atrapados de nuestras propias limitaciones, pero como este hombre tenemos que mantener la fe y estar listos para escuchar cuando Dios nos habla. La verdadera transformación comienza cuando estamos dispuestos a dar este primer paso de fe. Oír la palabra de Dios. Oír. Poner atención. No lo que se diga hoy se me salga por, como decimos a los niños chicos normalmente, no sé si ahora se utilizará, ustedes, la Débora a lo mejor puede decirme sí o no, pero normalmente cuando yo estudiaba, uno de los consejos de mi madre, mi amada madre, era que me tapara el oído para que lo que yo escuchara del profesor no se me escapara. Pudiera oír lo que y tomar las enseñanzas que me daban en el colegio. No sé si hoy se utiliza, pero a lo mejor usted muchas veces se le dijo que lo que escuches por aquí no se te vaya por acá. Antiguamente se utilizaba, no sé si hoy se utiliza, pero ¿cuál importante es eso? Porque muchas veces escuchamos y se va. No tomamos atención. Y el primer paso es poder poner atención.
Escuchar la bendita palabra de Dios es lo que produce fe en los corazones. No las ideas y buenas intenciones de los hombres, sino el poderoso mensaje del Evangelio. Humildad para permitir a Dios escudriñar nuestros corazones y dejar que Él haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Lo que a su vez producirá fe para creer que Él es Dios de la palabra, es poderoso y hasta ahora mismo dispuesto a obrar sanidad en la vida de sus hijos. A veces la vida nos pone desafíos que parecen imposibles de superar. Sin embargo, al igual que el hombre cojo de Listra, es en ese momento de incertidumbre, es cuando nuestra fe puede brillar con más fuerza. Conversando con Hernán, le preguntaba y le decía cómo le ha ido, cómo le ha resultado sus estudios. Y él me decía que una de las cosas más difíciles para él fue que él confió en su papá para que le pagara la universidad, la matrícula, que eran cerca de 700,000 pesos que debía tener. Y él ya había pensado que no iba a poder estudiar ingeniería comercial. Es más, su papá le dijo, ¿sabes qué? Escríbete en otra carrera, estudia otra cosa, no aquella cosa que quieras estudiar. Y Hernán me decía que estaba en eso y que ellos ya iban a desistir cuando recibe una llamada, casi en el último momento, de un compañero de curso que había sido amigo, que él había tenido, y este compañero le dice, ¿sabes qué? Con mi familia conversamos y nosotros queremos ayudarte a ti y a tu hermano. Y te hemos depositado esto en tu cuenta para que pagues la matrícula y puedas seguir estudiando. Y Hernán, con lágrimas en sus ojos, recordaba aquella escena porque me decía que él saltaba, glorificaba al Señor, alguien que no era cristiano, y Dios toma los medios cuando uno le cree. Dice que le depositaron 1,000,000 de pesos para que él pudiera estudiar. Dios a lo mejor no va a depositar ese 1,000,000 de pesos. Pues a todos nos gustaría. ¿Quién no diría que no? ¿Quién no saltaría? ¿Quién no? Pero levantémonos. Levantémonos. Ya sea con 1,000,000 o con 10,000 o con 5,000. Tienes vida. Tienes salud. Ya no debemos estar cojos. Ya no debiéramos estar cojeando. Debiéramos levantarnos. La sanación no siempre llega de la forma que esperamos. Pero si mantenemos la fe y buscamos el apoyo de quienes nos rodean, podremos encontrar la paz y la fortaleza para seguir adelante. Después de todo, a veces lo que más necesitamos es recordar que no estamos solos. No estamos solos en nuestra lucha. No estás solo con tu enfermedad. No estás solo con lo que estás viviendo. Dios está con cada uno de nosotros. Dios está en medio de nuestro problema, de nuestra dificultad. Por eso es importante que hoy podamos escuchar la voz de Dios. Y cuando Él nos diga, levántate, podamos levantarnos. Cuando Él te diga, avanza, avanza. Cuando Él te diga, camina, camina. Cuando Él te diga, no retrocedas, sigue mirándome a mí, sigámoslo, mirándolo a Él. ¿Te falta esto? Sí, pero con Él es posible. ¿Tienes esta necesidad? Sí, pero con Él todo es posible. No estás sano y vas a tener que morir con esa enfermedad porque los médicos dijeron que no importa, Señor, yo te sigo. Yo sigo adelante. Aunque esto no cambie, Señor, yo sigo adelante. Aunque queramos que cambie el que está a nuestro lado, aunque no cambie, yo debo seguir adelante. Nunca debo preocuparme si el otro cambia o no cambia para yo caminar. Mi oración debe ser, ojalá, incluso si yo amo a aquella persona que ha caído, que le cuesta orar por ella. Pero mi condición con Dios no debe depender de otra persona. Mi relación con Dios depende de mí, con Dios.
ve a este cojo. ¿Se imagina si él hubiera visto por los demás? Si él hubiera estado preocupado de lo que los demás digan o piensen, ese era su momento y lo ocupó. Hoy es nuestro momento de servir a Dios como Él quiere y no lo deseches. Levántate, levántate en tus pies, levántate en tus pies. Y esto es maravilloso porque el levantarse en nuestro pie no es que va a depender de los demás. Para yo caminar no dependo de mi esposa, de mis hijos, de mis consiervos. Para caminar en Cristo dependo de mí mismo. Mire lo que este cojo logró entender. A lo mejor lo ponían, lo llevaban, lo trasladaban, lo llevaban al baño. Todas las cosas que uno cuando está con una incomodidad le hacen. Pero en tus propios pies se levantó. Por eso le digo, muchos de nosotros debemos levantarnos. No camines con los pies de los demás, con las historias de los demás o las experiencias de los demás. Caminemos con nuestras propias historias en Cristo, con nuestras propias experiencias, y ten por seguro que si obedecemos a esta palabra, nuestras vidas serán transformadas, nuestras vidas serán cambiadas, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios. No sé si vida si podemos cantar esa adoración, ese coro, el que dice, no hay otro Dios como Cristo. No hay otro Dios que pueda transformar nuestras vidas. No hay otro Dios que pueda cambiar nuestro entorno. No hay otro Dios que pueda cambiar lo que hemos vivido hasta ahora. Solo Cristo. Póngase de pie y adoremos al Señor. Levántese en sus pies, derecho en sus pies, y adoremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.